un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La vampira de James Dean. Esta semana se cumplen 70 años del estreno de Rebelde sin causa, uno de los filmes más importantes del Hollywood clásico y una de las obras maestras del director Nicholas Ray. Rebelde sin causa, un nombre que el director y su guionista Stewart Stern tomaron de un libro del psicólogo Robert Lindner, asombró a los espectadores norteamericanos de los 50. El primer impacto venía de su belleza formal. El director Ray había filmado la película en CinemaScope, un formato de invención reciente que hasta entonces había sido usado ante todo en filmes épicos y en comedias musicales. Ray tomó el recurso de la anchísima franja del CinemaScope para capturar el mundo de los suburbios filmados como si fueran campos de batalla. El colegio, los callejones, los jardines, el observatorio. Todo eso está registrado como un espacio enorme y cruel donde nadie está a salvo. Y ese era el segundo impacto de Rebelde sin causa. A diferencia de muchas otras películas de la época, donde la rebeldía juvenil estaba retratada desde el mundo del crimen y los barrios bajos, en la cinta de Ray, quienes se rebelan, quienes se sienten solos, desadaptados y vacíos, son los hijos de la burguesía. Para ellos todavía no ha llegado el viento fresco del rock and roll y los años del sueño hippie están todavía muy lejos en el futuro. Para ellos solo existe la callada desesperación de encerrarse en sus dormitorios a fumar, o el pasatiempo suicida de correr en automóviles en el juego de quién es el gallina. Yo conducía uno de esos autos. Y vos es uno de los chicos, él conducía el otro. Debíamos ir rápido y saltar antes de que el auto llegara al filo del despeñadero. Yo pude salir bien, pero vos no. Pero si la película es icónica incluso en estos días, es gracias a un elemento extra. Ese elemento era el carisma de James Dean. Dean tenía 24 años al momento de filmar Rebelde sin causa. Era su séptima película y la primera donde tenía crédito como protagonista. Para todos los efectos, era su consagración en la industria después de deslumbrar a muchos críticos y espectadores con su rol en Al Este del Edén, estrenada ese mismo año. Rebelde sin causa iba a convertir a James Dean en una estrella. Lo sabía el director Nicholas Ray, lo sabía Natalie Wood y lo sabía el resto del elenco. Dean, además, ya había filmado Gigante, el drama épico de George Stevens. El actor no llegó a ver el estreno de ninguna de las dos películas. Se mató conduciendo su Porsche 550 en la carretera 466 el 30 de septiembre de 1955. El equipo de la película se enteró esa misma noche, gracias a que una mujer anónima llamó desde el hospital a la garita de guardia de los estudios Warner. Fue el guardia de turno quien llamó a los ejecutivos del área de publicidad que todavía estaban en sus oficinas. Y fueron ellos los que prepararon el primer comunicado, que se leyó como extra noticioso en la radio de Los Ángeles y que fue portada de diarios al día siguiente. James Dean, la nueva estrella en ascenso en Hollywood, había muerto. Una de las primeras personas en enterarse del accidente fue una de las más extrañas. Una figura tan peculiar que a través de ella se puede rastrear un costado de Hollywood que años más tarde fascinaría a gente como David Lynch y Tim Burton. Esa persona fue Maila Nurmi. Nacida en Massachusetts en 1922, de padre finlandés y madre norteamericana, Nurmi tuvo desde su juventud el sueño de ser actriz. A los 18 años emigró a Los Ángeles. Allí hizo de todo. Atendió mesas, limpió baños, cuidó niños y en el medio comenzó a tener pequeños papeles en obras de teatro y en musicales.
Fue bailarina en locales nocturnos e inició una larga y lucrativa carrera como modelo para revistas masculinas. Es decir, Maila Nurmi había llegado a ser parte de la fauna local de Hollywood sin por ello formar parte de la industria. Su golpe de suerte, quizás el único de su carrera, ocurrió en 1953, cuando fue invitada a una fiesta de disfraces en la mansión del coreógrafo Lester Horton. Inspirada por su amor a las novelas góticas y las películas europeas, Maila se disfrazó como Morticia de los Locos Adams. Su aspecto pálido, su pelo negro y abundante y la forma de su cuerpo combinaban perfectamente con el personaje de Adams. El disfraz fue un éxito y, mejor aún, un productor de la naciente cadena de televisión KBC decidió contratarla en el acto. El trabajo consistía en conducir un programa de trasnoche donde ella presentaría películas de terror. Se vestiría como una reina gótica, le hablaría a la cámara desde un cementerio o un castillo embrujado y se llamaría Vampira. El show de Vampira salió al aire en mayo de 1954. Fue un éxito desde la primera semana y se convirtió para Nurmi en su pasaporte a una pequeña y breve fama hollywoodense. Fue en ese contexto que le invitaron en septiembre de ese año al estreno de Sabrina, la comedia de Billy Wilder. Y fue en ese estreno donde conoció a James Dean. La relación que tuvieron entre esa noche y la muerte del actor al año siguiente es difícil de describir porque no hay demasiadas fuentes al respecto. Una de esas fuentes fue el propio James Dean, quien en una entrevista con la periodista Hedda Hooper habló muy mal de Maila Nurmi, a quien describió como una mujer exótica, hueca, sin ideas y que solo tenía interés por su apariencia extraña. Esa entrevista ha sido desmentida por varios cercanos al actor, quienes siempre dijeron que James y Maila fueron, por un breve tiempo, inseparables. La otra fuente es la propia Nurmi, quien hasta su muerte en el año 2008 insistió que su relación con Dean había sido la más intensa y profunda de su vida. ¿Fueron amantes? ¿Amigos íntimos? Más que eso, dijo Nurmi en varias entrevistas, él y yo teníamos una conexión física y espiritual que no se parecía a nada. Tras la muerte de Dean, Maila Nurmi fue muy mal mirada por el resto de la industria. Su forma de vivir el duelo fue, por decirlo menos, excéntrica. Lo primero que pasó es que Nurmi apareció en los diarios declarando que ella había visualizado el accidente de Dean en un sueño y que él le hablaba desde el más allá. Hollywood estaba por ese entonces habitado por mucha gente loca o excéntrica, pero hablar de esa manera de una tragedia que acababa de ocurrir indignó a muchos. Para empeorar las cosas, el show de Vampira había sido cancelado. No porque fuera un fracaso, sino exactamente por la razón contraria. El segmento era tan exitoso que la emisora quería vender el formato a otras cadenas. Pero Nurmi, precavida, maniáticamente precavida, había registrado los derechos del personaje y su apariencia. Ella era dueña de Vampira, cosa rara en esos tiempos, y no iba a dejar que nadie más que ella la encarnara en televisión. El problema fue que sus exigencias chocaron contra los planes de la emisora. Si no tenían los derechos para gestionar el merchandising y las versiones alternas del programa, entonces el show de Vampira no valía la pena en términos comerciales. Lo que significa que cuando murió James Dean, su compañero espiritual y amante, Maila Nurmi no solo estaba recién divorciada, sino que además se había quedado cesante. Tal vez eso explica su conducta en esos meses, que luego se volvieron años. Maila Nurmi nunca dejó de decir que el fantasma de James Dean la visitaba por las noches. Ni siquiera cuando una fanática del actor, indignada, la agrediera en una peluquería pegándole fuego a su negra cabellera. Para ese entonces, Maila Nurmi estaba más allá de cualquier pudor. En vez de esconderse de los paparazzi tras el ataque, se rapó al cero y dejó que los diarios la fotografiaran así. En el medio, también perdió su casa en un incendio. Estaba en el fondo del hoyo, y en ese hoyo escuchaba voces del más allá. De su amigo James Dean, desde luego, pero también de mujeres de otras épocas. Cleopatra,
Mary Shelley o la condesa Elizabeth Bathory. Nurmi había perdido el rumbo. Estaba rodeada por un halo de negrura y decadencia. Y fue en ese contexto donde apareció alguien inesperado. Un director joven y desconocido, pero que no estaba asustado por la mala fama de Maila Nurmi. Ese director era Ed Wood Jr. Y la película que hicieron juntos fue, por supuesto, Plan 9 del espacio exterior, considerada hasta el día de hoy como uno de los peores filmes de la historia. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. Nurmi aceptó, según dijo más tarde, porque jamás creyó que nadie llegara a ver la película. Sin embargo, contrario a todas las leyendas que hoy se cuentan sobre Plan 9 del espacio exterior, el filme sí tuvo una taquilla respetable, porque se lo programó desde el principio en programas dobles de cines de barrio o en autocines. Desde luego, nadie de los grandes estudios tomó en serio a Ed Wood Jr. jamás, y por ende el paso de Nurmi por su filmografía solo se volvió un evento legendario mucho tiempo después, cuando, en los 90, Tim Burton filma Ed Wood, su película sobre el cineasta, y en ella le da el papel de vampira a la que era su novia de entonces, Lisa Marie Smith. Pardon me, Miss Vampira? Yes. You don't know me, but I'm Ed Wood. I'm a film producer, and I'm currently in production on a science fiction piece with Bela Lugosi and Swedish wrestler Tor Johnson. Para principios de los años 60, la carrera artística de Maila Nurmi estaba tan en decadencia que se ganaba la vida instalando pisos de linóleo. Luego, abrió una tienda de artesanías y antigüedades en Los Ángeles y con eso logró mantener un estilo de vida modesto y tranquilo por casi 2 décadas. En 1981, una cadena televisiva volvió a golpear su puerta. Querían que les cediera los derechos del personaje de vampira para producir una nueva versión del show de trasnoche. Lo que pasa es que la cadena castea en el rol de vampira a una joven actriz llamada Cassandra Peterson. Maila Nurmi se manifiesta en total desacuerdo y se va del proyecto. El problema es que los ejecutivos de la cadena, en vez de hacer las paces con ella para que les cediera los derechos de vampira, tomaron un atajo. Le cambiaron el nombre al personaje del nuevo show, que pasó a llamarse Elvira, Reina de la Noche. Y así se deshicieron de Maila Nurmi. Ella los demandó en tribunales, sin éxito. Y Elvira, Reina de la Noche, se convirtió en un programa de culto y dio origen a un par de películas, a una historieta, a varias líneas de juguetes y a apariciones especiales del personaje en lugares como la cadena MTV y eventos de lucha libre. Hello, darling. It's me again, yours truly, Elvira. Es decir, Cassandra Peterson tuvo la carrera que Maila Nurmi no pudo tener en los años 50. Por su parte, Maila trató de mantenerse a flote en los últimos años de su vida. Ya no era siquiera una ex famosa. Era la sombra de una sombra de una sombra. Por alguna razón, en 1998, tal vez colgándose del éxito de la película de Tim Burton, alguien desenterró un guión inédito de Ed Wood y decidió filmarlo. Se llamaba Me desperté temprano el día que me morí, y había sido escrito en 1974. El elenco estaba formado en su mayoría por estrellas casi jubiladas, como Tippi Hedren y Bud Cort. Y, entre todos ellos, en un breve cameo, estaba Maila Nurmi. Después de casi 40 años, Ed Wood Jr. la había alcanzado desde la ultratumba. Ese fue su último crédito como actriz. En 2001, en la primera ola de la fiebre de Internet, Nurmi abrió su página web personal, donde ofrecía objetos autografiados y memorabilia hollywoodense. En una entrevista concedida en sus últimos años, volvieron a preguntarle sobre la vieja leyenda de James Dean visitándola desde el más allá. «Hablo con él todo el tiempo», dijo la anciana actriz. «Me da un beso todas las noches y me dice que yo fui su gran amor». Maila Nurmi falleció en su departamento el 10 de enero del 2008. Tenía 86 años y estaba sola. Su partida fue muchísimo menos espectacular que la de James Dean. En vez de matarse conduciendo un Porsche por una autopista, Maila tuvo la muerte más rutinaria de todas. Camino a la cocina desde su dormitorio,
su corazón se detuvo por un infarto. Aunque tal vez ese día no estaba sola. Quizás James Dean, joven, eterno y bello, estaba ahí, sujetando su mano, pidiéndole disculpas por dejarla sola y listo para llevársela a ese lugar donde no hay muerte, dolor y soledad, y que por eso, dicen algunos, se parece tanto al cine. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.